Este video está dirigido a la población que padece problemas o trastornos de salud mental. En la revisión referente a este tema he seleccionado dos países, México y Colombia. Para cualquiera de estos dos países vamos a tener una revisión inicial de su problemática, sus retos y sus posibles soluciones. Cuando hablamos de la salud mental en Colombia, tenemos una normatividad que bien vale la pena sea revisada. De forma inicial podemos hablar de la Constitución Política de 1991, en donde se habla del derecho a la salud como algo irrenunciable. Posteriormente, podemos hablar de la Ley 1616 de enero de 2013, en la cual se garantiza el ejercicio pleno de los ciudadanos colombianos a la salud mental. Tiene un enfoque priorizado en niños, niñas y población adolescente, pero además el componente de salud mental en toda la atención primaria. Teniendo en cuenta entonces la normatividad revisada, podemos concluir de nuestro modelo en salud mental para Colombia, uno, que está reglamentado desde la Constitución, que su ámbito de aplicación se enmarca al territorio nacional, al territorio departamental, al territorio municipal, que Colombia concibe la salud mental como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana y cuyo comportamiento otorga una interacción y una prioridad en el ámbito nacional. Esta ley describe derechos en salud mental, describe un ámbito de aplicación en la atención primaria, acciones o actividades en la promoción, que es fundamental, en la internación e incluso en población muy específica como la que está recluida en cárceles, asimismo en el talento humano en salud. Un aspecto fundamental es que es intersectorial y estipula esa participación como un factor fundamental para el éxito en la salud mental. Tenemos todo un sistema de información, un observatorio, una obligatoriedad en los reportes de vigilancia epidemiológica en lo que tiene que ver con salud mental. En conclusión, podemos decir que para Colombia existe una normatividad visible respaldada a través de una ley de resolución que contempla políticas, presupuesto. Sin embargo, vale la pena mencionar que ha habido un tiempo bastante importante transcurrido entre la creación de la ley y la disposición de resoluciones y presupuesto para la implementación y efectividad del mismo. Ahora corresponde entonces incluir las acciones de seguimiento y control para poder evidenciar los resultados que tendrán estas leyes, políticas y resoluciones en nuestro país. Para México podemos hablar de contar con 32 entidades federativas y 31 estados. Solo el 43% de ellos cuentan con una ley específica en salud. Sin embargo, se han generado algunas reformas en la normatividad mexicana que han permitido ampliar de forma importante toda la legislación en materia de salud mental. En México se cuenta con 32 entidades federativas y 31 entidades. Es importante mencionar que solo el 43.8% cuentan con una política específica para salud mental. Podemos, sin embargo, hablar que la Ley General de Salud en México, que ha sido reformada, ha incluido en sus resoluciones modificaciones importantes para retomar y tratar el tema de la salud mental, que por muchísimo tiempo estuvo supeditada básicamente
a la atención intrahospitalaria o en entidades psiquiátricas, dejando de lado aspectos muy importantes como la atención primaria, la prevención y el consumo de sustancias psicoactivas. Es importante mencionar que el gobierno actual creó un programa de acción específico para prevención y atención integral de salud mental que incluye un capítulo adicional para las adicciones. México contempla en la actualidad que toda persona tiene derecho a la salud, las bases y modalidades para el acceso de los servicios de salud y en concurrencia con ello todas las entidades federativas en materia de salubridad deben adoptar disposiciones para ello. En cuanto a la problemática de la salud mental para México, posterior a la pandemia se ha agudizado, no solo en México, sino en el mundo, pero hay datos estadísticos que permiten correlacionar la salud mental como un problema de salud pública a tratar de forma prioritaria en México. Por ejemplo, en el año 2022, 2 de cada 10 mexicanos enfrentaron problemas o síntomas relacionados con la ansiedad y la depresión. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en México la crisis sanitaria y económica posterior a la pandemia por COVID generó una prevalencia de la depresión y aumentó en un 71% en comparación con los niveles del año 2019. Adicional, durante el año 2020 se registraron 7.896 defunciones por suicidio y para 2022 esta cifra se elevó además a 8.239 casos, por lo cual podemos hablar que en México en la última década los casos de suicidio han aumentado hasta en un 50%. Entre las causas de los problemas de salud mental para la población mexicana podemos hablar primero de la histeria que generó la pandemia por COVID-19. En segundo lugar, podemos hablar del aumento del costo de vida y las tensiones geopolíticas constantes y existentes para la población. Hay factores de riesgo importantes como el abuso infantil, el acoso escolar, el consumo de sustancias psicoactivas, el aislamiento social y especialmente en niños y adolescentes, lo que termina redundando en suicidio. La OCDE destaca la necesidad de que en México puntualmente se realicen campañas y se trabaje en salud mental. Hay que mencionar que solamente el 2% del presupuesto en salud está dedicado a la salud mental de forma específica y de ese 2% solo el 80% está dedicado a hospitales psiquiátricos, lo que reduce y deja un presupuesto bastante bajo para trabajar en aspectos como la promoción y prevención en salud mental. En Colombia la problemática está definida o documentada por entidades como el DANE, la Procuraduría, el Ministerio de Salud a través de su observatorio y la Superintendencia Nacional de Salud. Podemos entonces mencionar que la depresión es la segunda causa de enfermedad de los colombianos y esto en porcentaje se refiere a un 44.7% de trastornos en salud mental. El 2.3% de los niños padecen de trastornos de déficit de atención e hiperactividad y hablamos de una adolescencia con una variación suicida del 6.6%. Entre las causas de los trastornos de salud mental podemos mencionar la alta vulnerabilidad económica, la inestabilidad laboral, las violencias que se encuentran en nuestro país y ahí podemos tener la connotación del abuso sexual, la violencia física, el desplazamiento, la inequidad, la discriminación.
Asimismo, podemos hablar de la falta de acceso a los servicios básicos, a tener una vivienda digna, a tener unos ingresos decentes para que las familias asimismo puedan tener una alimentación decente y un estilo o nivel de vida que satisfaga sus necesidades básicas. Hay una inequidad de género y una discriminación que también es causa de trastornos mentales y por supuesto el consumo de sustancias psicoactivas que cada vez se hace más constante en nuestra población infantil, adolescente y que termina redundando en este tipo de trastornos en esa misma etapa, pero también en el periodo adulto. Cuando hablamos de posibles soluciones para los retos que tenemos en salud mental, debemos involucrar a todos los actores. Desde el gobierno ya se ha creado una política y un presupuesto. Sin embargo, es importante que se garantice la implementación de la política y toda la normatividad de la cual dispone el país. Y esto debe vigilarse desde los ámbitos no solamente nacional, sino también territorial, municipal e incluso en el área rural. Es importante recordar que cuando se trata de determinantes sociales estamos hablando de la intersectorialidad y la necesidad que tenemos de unificar las diferentes carteras para todas trabajar en el acceso a la salud, en el acceso a vivienda digna, en la cobertura de necesidades básicas, en la reducción de la inequidad y todo ello con total certeza redundará en una mayor o en una menor salud mental de la población. Desde la promoción y como profesionales de salud desde niveles básicos podemos hacer acompañamiento a nivel de los colegios, para niños, para adolescentes, en los controles de crecimiento y desarrollo, en los controles del adolescente. Hay que buscar estrategias que permitan identificar esas personas con los posibles riesgos en trastornos mentales y direccionarlos hacia profesionales que puedan generar ese apoyo e implementar esos lineamientos que traen los trastornos en salud mental. Asimismo, hay que crear en empresas, en colegios, en escuelas, escenarios de primeros auxilios emocionales como una de las estrategias que tenemos para en un primer ámbito o en un primer nivel brindar el acompañamiento o el direccionamiento que necesiten los estudiantes, los empleados o cualquier persona. Hay que trabajar de forma sostenida, intersectorial, no solo con el sector educativo, sino con todos los sectores, organizaciones públicas, privadas, ONG, para que se generen espacios de recreación, para que se trabaje fuertemente en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en especial en aquella población pobre, vulnerable y que tiene el consumo de sustancias psicoactivas como parte de su vida de rutina. 3, 2, 1, listo. Debemos educar y sensibilizar a la comunidad en general para que reporte escenarios de violencia que puedan darse a nivel domiciliario, sospecha de abuso sexual, de violencia física. Adicional, en consulta debemos reportar, sensibilizar a nuestros profesionales para que toda conducta, para que todo signo o señal de abuso físico, de violencia doméstica, de abuso sexual, de violencia contra la mujer sea reportado, porque tenemos claro que ello puede ser condicionante para trastornos de ansiedad y depresión. Asimismo, existen en la actualidad líneas de atención, pero que deben reforzarse con suficiencia de personal y disponibilidad, accesibilidad, facilidad en la comunicación para esa atención emocional a nivel territorial de personas que de forma anónima o identificándose estén pasando por una crisis
y que requieran ese direccionamiento profesional o simplemente para enseñar también esos primeros auxilios emocionales a estas personas que padecen este tipo de trastornos.